Muy buenas tardes o noches. El día de hoy vamos a empezar a estudiar el capítulo 23 de Levítico. Son 27 capítulos en total. Ya mero acabamos. Y vamos a dividir este capítulo 23 en dos temas por cuestión de tiempo, ¿verdad? Por ustedes, solamente por ustedes, para que no estén aquí tanto tiempo. Este capítulo habla de las fiestas solemnes y vamos a analizar la mitad del capítulo. Así que empezamos a leer en Levítico 23, versículo 1 y 2. Dice: el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: estas son las fiestas que yo he establecido y a las que ustedes han de convocar como fiestas solemnes en mi honor. Yo, el Señor, las establecí. Bien, dejan claro, son las fiestas que Él quiso, porque Él quiso y como Él quiso, ¿verdad? No les preguntó si estaban de acuerdo, cómo ven si hacemos unas fiestas, una lluvia de ideas. Directo, esto es lo que tienes que hacer, ustedes van a convocar. Pero al hablar de fiestas, lo que se nos traduce como fiestas son dos palabras en hebreo diferentes. Y para nosotros en nuestro idioma la palabra fiesta, creo yo, la definición, el significado es muy diferente a lo que dice el hebreo. Por ejemplo, cuando dice en el versículo 2, estas son las fiestas que yo he establecido, la palabra fiestas ahí es el hebreo moed, que se traduce como hora designada, lugar o reunión. Es decir, un momento, un lugar específico para que se reúnan. No tiene nada que ver con una fiesta según nuestro contexto, ¿verdad? Donde se juntan a celebrar algo, divirtiéndose, a pasarla bien. Estaba incluido, ¿verdad? Pero es una fecha designada, un lugar de reunión. Luego cuando dice, a las que ustedes han de convocar como fiestas solemnes, la segunda palabra, fiestas, el hebreo mikra, se traduce como una convocatoria, convocar o lectura. Y algunos comentaristas dicen que se dedicaban a leer el libro de la ley en estas fiestas por el significado de la palabra aquí, ¿verdad? Y cuando dice que son solemnes, la palabra hebrea kodesh, apartado, sagrado, o sea, son periodos, son fechas que son apartados de entre los demás días. Son días especiales dedicados a Dios. Y empieza a narrar las fiestas y lo primero que menciona es el sábado y lo pone como una fiesta solemne. Levítico 23, 3 dice: trabajarán ustedes durante 6 días, pero el séptimo día es de reposo. Es un día de fiesta solemne en mi honor, en el que no harán ningún trabajo. Donde quiera que ustedes vivan, será sábado consagrado al Señor. Ahora aquí tenemos que dejar muy claro que el principio que se demanda que obedezcamos es el principio del día séptimo, ¿verdad? Dice el versículo 3, trabajarán ustedes durante 6 días, pero el séptimo día es de reposo. Fíjate bien, el séptimo día es de reposo. Muchos cristianos se confunden pensando que la palabra sábado, que viene de Shabbat, ¿verdad? En nuestro idioma, dicen, tú debes de guardar el Shabbat. Y piensan que guardar el reposo es guardar el día sábado, porque el sábado, el día sábado es el día en el que debes reposar. Pero eso no es correcto, es al revés. Ellos deben reposar el día 7 y por eso el día 7 recibe el nombre Shabbat. O sea, no descansas porque es Shabbat porque descansas, ¿verdad? Y cuando habla del sábado, no está hablando del séptimo día fijo, porque ahorita vamos a ver que podía haber 2 sábados en una misma semana. De manera que es claro que no se refiere a que los cristianos debemos descansar en sábado y si nosotros descansamos en domingo estamos pecando porque ya no es sábado. Ese es el argumento que usan nuestros amigos adventistas y muchos otros cristianos, tratando de decirnos que nosotros incluso tenemos la marca de la bestia porque consideran, he escuchado así de su propia boca algunos adventistas que ellos interpretan que la marca de la bestia es reposar el domingo. Y dices, la verdad es que no entiendo cómo llegas a esa conclusión. No tiene nada que ver la marca de la bestia mencionada en Apocalipsis con reposar el domingo, ¿verdad?
Pero dicen, es el sábado, aquí dice claramente el sábado. No, no, no. Reposamos el día séptimo, por eso se le llama sábado. La palabra Shabbat, cesar, desistir, reposar. Siempre que Dios demandara un alto a las actividades, ese día es sábado. No descansamos el día sábado, ¿verdad? El día que descansamos es llamado sábado, y es cuando Dios lo diga. Ahora, dice aquí, donde quiera que ustedes vivan, será sábado consagrado al Señor. Y aquí, a diferencia de otras fiestas que vamos a ver, este mandato es donde quiera que tú estés. No te tienes que trasladar a ningún lugar. Donde quiera que vivas, tienes que santificar el séptimo día. Ese séptimo día es para Dios. Y aquel que no lo obedeciera, pagaba con su vida. Recibía la pena de muerte por lapidación. Entre todos lo agarraban a pedradas al que se atreviera a profanar el día de reposo, es decir, a hacerlo un día común y corriente en lugar de ser un día especial donde lo dedicas a Dios y no haces tus actividades normales. Luego, versículo 4, dice, estas son las fiestas que el Señor ha establecido, las fiestas solemnes en su honor que ustedes deberán convocar en las fechas señaladas para ellas. O sea, menciona el sábado como un caso particular y luego lista el resto de las fiestas. Y se especifica que ustedes deberán convocar. ¿A qué se refiere? Convocar, el hebreo es lo mismo, llamar. Dice el comentario de Elicots, si la convocación se hacía por el toque de las trompetas en el día del mes en que deben observarse. Es decir, cuando dice ustedes deberán convocar, se entendía que tenía que haber una señal para que todo el pueblo supiera que ya estaba empezando ese día. Y lo hacían por medio de trompetas. Y este concepto, creo, si no me equivoco, había leído hace tiempo ya, que, por ejemplo, no sé si te ha tocado vivir cerca de una iglesia católica romana, que cuando va a empezar su reunión tocan la campana, ¿verdad? Y luego se modernizaron y ya te ponen un audio, ¿verdad? Una grabación, ya ni siquiera es la campana. Entonces, tú estabas, no sé, a la hora, en la tarde, y escuchabas las campanadas y están llamando a la reunión, ¿verdad? Y según había leído yo, este es el enfoque que trataban de darlo, ¿verdad? Es un evento especial y hay que convocar al pueblo. Pero obviamente esto no tiene nada que ver con el Nuevo Testamento, ¿verdad? Están hablando, estamos viendo lo que es bajo la ley de Moisés, un mandato para los israelitas, y vamos a ver que se especifica que es un estatuto perpetuo, y ya lo hemos aclarado con todos los capítulos anteriores, y cuando habla de estatuto perpetuo, está en el contexto de que mientras esté vigente el pacto. Si el pacto se rompe, ya no existe eso de un estatuto perpetuo. El estatuto perpetuo está condicionado mientras el pacto siga vigente. Primer fiesta mencionada, la Pascua, Levítico 23, 5 al 8. Dice, la Pascua del Señor comienza el día 14 del mes primero a la hora del crepúsculo. El día 15 del mismo mes comienza la fiesta de los panes sin levadura en honor al Señor. Durante 7 días comerán pan sin levadura. El primer día celebrarán una fiesta solemne en su honor, ese día no harán ningún trabajo. Durante 7 días presentarán al Señor ofrendas por fuego y el séptimo día celebrarán una fiesta solemne en su honor. Ese día no harán ningún trabajo. Aquí cuando dice día en que no harán ningún trabajo, es Shabbat. Es sábado. Y bueno, ya hemos estudiado la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Cuando fue instituida. De hecho, desde Éxodo la estudiamos con detalle. En Levítico la repasamos también. Y sabemos, o si recuerdan, el propósito es recordarles lo que Dios hizo por ellos en Egipto, ¿verdad? Cuando dice que comienza el día 14 del mes primero a la hora del crepúsculo, era ese día donde sacrificaba el cordero. Y los israelitas pusieron con la sangre del cordero, según, si no me equivoco, el original era untarla en el dintel de las puertas para que cuando pasara el ángel de la muerte no les dañara a ellos, ¿verdad? Y obviamente no es que los ángeles, o el ángel de la muerte, si es que era uno solo, no es que fuese ignorante, ¿verdad? Y que no supiera, sino que Dios está comunicándoles que por medio de la sangre de un inocente ellos serían librados de la muerte. Lo estudiamos con detalle, ¿verdad? Pero puede sorprender que cuando leamos, conforme vayamos avanzando en los capítulos, que se refiere a la Pascua también como a la fiesta de los panes sin levadura, o a la fiesta de los panes sin levadura también se le refiere como a la Pascua, de manera que es intercambiable, porque la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, un día y luego 7 días, estos 8 días
se veía como una sola fiesta, ¿verdad? Era una sola fiesta en el sentido de que siempre van juntas, pero en el concepto son dos fiestas, la Pascua y los panes sin levadura. Pero eran 8 días continuos. Cuando dice el séptimo día celebrarán una fiesta solemne en su honor, ese día no harán ningún trabajo, ahí es el Shabbat, ¿verdad? Después de sacrificar el cordero, o sea, después del día 14, seguía un día de reposo. Entonces había 2 Shabbats. Dice el comentario de Helicos, durante los días intermedios, la gente se complacía en diversiones públicas, como bailes, canciones, juegos, para llenar el tiempo en armonía con el carácter alegre y solemne de la fiesta. O sea, sí, entre ellos buscaban convivir, hacer actividades para divertirse, pero eso no significa que era una fiesta en el contexto del que nosotros lo tenemos, ¿verdad? Es una convocatoria especial. Dios demanda que se reúnan y que hagan ciertas cosas, y aquí hay mucha trascendencia en lo que Dios está ordenando, pero lo vamos a estudiar o lo vamos a considerar hasta la parte final de este capítulo, después de ver lo que hacía cada una de las fiestas y cuál era el propósito, es decir, que Dios dice que se junten y tienen que hacer ciertas cosas, y cómo estaba diseñado eso para mantener a los israelitas conscientes de lo que Dios se había hecho y de lo que sucedería en el futuro. Pero bueno, entonces la Pascua y los panes, la fiesta de los panes sin levadura, es mencionado como la primer fiesta, como si fuese una sola. Luego habla de las primicias, Levítico 23, 9 al 14. Dice, el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, cuando ustedes hayan entrado en la tierra que les voy a dar y siguen la mies, deberán llevar al sacerdote una gavilla de las primeras espigas que cosechen. El sacerdote mecerá la gavilla ante el Señor para que le sea aceptada, la mecerá la mañana siguiente del sábado. Ese mismo día sacrificarán ustedes un cordero de 1 año sin defecto como holocausto al Señor. También presentarán 4 kilos de harina fina mezclada con aceite como ofrenda de cereal, ofrenda por fuego de aroma grato al Señor, y 1 litro de vino como ofrenda de libación. No comerán pan ni grano tostado o nuevo hasta el día que traigan esta ofrenda a su Dios. Este será un estatuto perpetuo para todos tus descendientes donde quiera que habite. Bueno, se describe por completo. Ya habíamos visto esto de las primicias en el capítulo 2 de Levítico, pero aquí se menciona como una fiesta solemne en la lista de las fiestas. Y cuando dice en el versículo 9, cuando ustedes hayan entrado en la tierra que les voy a dar y siguen la mies, etcétera, etcétera, nos está diciendo que si nos acordamos dónde están los israelitas durante todo lo que hemos estudiado de Levítico, es que siguen en el Sinaí, ¿verdad? Siguen en el desierto. Así que esta fiesta no la pueden celebrar en ese momento del tiempo, la celebrarán hasta que entren a la tierra prometida, y sabemos que vagarán durante 40 años en el desierto. Así que toda la generación que murió se enteró de la fiesta, pero nunca la vivió. Quienes van a celebrar esta fiesta son la siguiente generación, pero ya estaba especificado por adelantado. Cuando dice el versículo 11, el sacerdote mecerá la gavilla ante el Señor para que le sea aceptada, la mecerá a la mañana siguiente del sábado. Aquí surge una pregunta, a ver, ¿en qué momento del tiempo me estoy situando? Está la Pascua, está la fiesta de panes sin levadura, y luego me habla de las primicias. Bueno, ¿eso es después o qué? No, es después de la Pascua. Inicia las primicias. La Pascua y la fiesta de panes sin levadura estaba, digamos, sincronizada con la siega, ¿verdad? Cuando tenían o iban a cosechar y tenían que traer las primicias a Dios. Entonces, si nos habla de presentar al sacerdote la ofrenda, ¿verdad?, de la gavilla, después del día de reposo, después del sábado, ¿cuántos sábados hay en total en esos 8 días? 2 sábados, ¿verdad? El sábado especial que Dios mandó y luego el semanal. Entonces, ¿cuál de los 2 sábados es? Y dice el comentario Benson, después del primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que era sábado o día de reposo, o sea, el primer día de los 7 días era día de reposo y el 7º día también era día de reposo, ¿verdad? Tienes 2 sábados en una semana. Eso demuestra que no descansamos porque es día sábado, sino que es día sábado porque descansamos. ¿Se entiende? Por eso hay 2 sábados en la semana. Ahora, dice, después del primer día de la fiesta de los panes sin levadura, porque era el día siguiente, dice,
que era sábado, día de reposo, como se desprende de Levítico 23:7, o el día 16 del mes, que fue el primero de aquellos 50 días, al final de los cuales fue la fiesta de Pentecostés. Es decir, podía ser el primer día de reposo o el segundo día de reposo, y no sabían cuál, y según nos dice el comentario Hélicos, esto dividió y era una de las diferencias entre fariseos y saduceos. Comentario Hélicos dice: la interpretación de esta frase también constituyó una de las diferencias entre los fariseos y los saduceos durante el segundo templo. Según los fariseos, el término sábado aquí, como en otras partes, no es el sábado semanal, sino el día siguiente o el primero de la Santa Convocación, el primer día de la Pascua, en el que los israelitas debían abstenerse de todo trabajo innecesario, o sea, el 16 de Nisán. Los saduceos, sin embargo, sostuvieron que debe entenderse en su sentido literal como denotando el sábado semanal en la semana de la Pascua, que podría caer dentro de los 7 días y posiblemente el quinto o sexto día de la fiesta. Entonces, no se ponían de acuerdo cuál, ¿verdad? El primero o el último. Y esto nos sirve para demostrar cuando nos dicen, tú debes descansar el día sábado. Aquí tenemos una clara muestra de que había dos, ¿verdad? Y que no descansas el sábado, sino que es sábado porque descansas. Luego dice el versículo 14, no comerán pan ni grano tostado nuevo hasta el día en que traigan esta ofrenda a su Dios. El comentario Hélicos dice, el pan sin levadura para el primer y segundo día de la Pascua se preparaba con la cosecha del último año, pero el pan para los días siguientes solía hacerse con la nueva cosecha después de la dedicación normal de la misma al Señor. Entonces, cuando tenían que recoger, o sea, venía la cosecha y tenían que llenarse de nuevo grano, todavía tenían grano del año pasado, ¿verdad?, con el que presentaban sus ofrendas. No podían comer del nuevo grano hasta que presentaran la ofrenda de las primicias. Luego, siguiente fiesta, la fiesta de las semanas, Levítico 23, 15 al 21. Vamos a leerlo completo y luego lo desglosamos. Dice el versículo 15, a partir del día siguiente al sábado, es decir, a partir del día en que traigan la gavilla de la ofrenda mecida, contarán 7 semanas completas. En otras palabras, contarán 50 días, incluyendo la mañana siguiente al séptimo sábado. Entonces presentarán al Señor una ofrenda de grano nuevo. Desde su lugar de residencia le llevarán al Señor como ofrenda mecida de las primicias 2 panes hechos con 4 kilos de flor de harina, cocidos con levadura. Junto con el pan deberán presentar 7 corderos de un año, sin defecto, 1 novillo y 2 carneros. Serán junto con sus ofrendas de cereal y sus ofrendas de libración, un holocausto al Señor, una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. Luego sacrificarán un macho cabrío como ofrenda por el pecado y 2 corderos de un año como sacrificio de comunión. El sacerdote mecerá los 2 corderos junto con el pan de las primicias. Son una ofrenda mecida ante el Señor, una ofrenda consagrada al Señor y reservada para el sacerdote. Ese mismo día convocarán ustedes una fiesta solemne en honor al Señor y en ese día no harán ningún trabajo. Ese será un estatuto perpetuo para todos sus descendientes donde quiera que habiten. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, no siguen hasta el último rincón del campo ni recojan todas las espigas que quede de la mies. Déjenla para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor, su Dios. Bueno, hay muchas especificaciones y cada uno de estos sacrificios ya lo analizamos con mucho detalle, ¿verdad? La ofrenda mecida, el macho cabrío y todo eso ya lo habíamos estudiado en los primeros capítulos de Levítico. Por eso no es necesario que vuelva a entrar a analizarlos con detalle. Teniendo el enfoque de la fiesta, aquí hay información importante. Cuando dice a partir del día siguiente al sábado, es decir, a partir del día en que traigan la gavilla de la ofrenda mecida, contarán 7 semanas completas, o sea, 49 días. Es decir, son 7 días de reposo, ¿verdad? Y luego dice, en otras palabras, contarán 50 días, incluyendo la mañana siguiente al séptimo sábado. Y ese día 50, que sigue después del último día de reposo, o el séptimo, también es día de reposo. Entonces tienes 2 días de reposo seguidos, ¿verdad? Dice el comentario de Hélicos, es decir, el día después de las 7 semanas completas o el día 50. De ahí su nombre, fiesta de Pentecostés o 50 día en el Nuevo Testamento. El 50 día, según los cánones judíos, puede caer el 5, el 6 o el 7 de Sivan, el tercer mes del año. Es decir, desde la luna nueva de mayo hasta la luna nueva de junio. Para darnos una idea, entre mayo y junio se celebraba el Pentecostés, ¿verdad? Y
el principio del mes, o más bien dicho, el 14 de Nisan, cuando se celebraba la Pascua, es los primeros de abril en nuestro calendario. Entonces, dice el versículo 17, desde su lugar de residencia le llevarán al Señor como ofrenda mecida de las primicias, 2 panes hechos con 4 kilos de flor de harina, cocidos con levadura. Pero, si te acuerdas, en el día de reposo decía que donde quiera que vivieras, ahí lo guardabas. En este caso dice, desde su lugar de residencia le llevarán al Señor como ofrenda mecida, o sea, todos tenían que trasladarse a donde estuviera el tabernáculo, que era Jerusalén. Todos tenían que trasladarse. Entonces, imagínate, todos los israelitas, de donde quiera que estuvieran, tenían que trasladarse al templo del Señor. Y esto nos conecta con el libro de los Hechos, lo que se le conoce el Pentecostés. Esta es la fiesta que estaban celebrando. Y por eso había, dice, judíos de muchas lenguas, ¿verdad? Hablaban en distintos idiomas, porque venían de donde quiera que estuvieran repartidos en la tierra, tenían que venir. Y cuando en el Nuevo Testamento tienes que los apóstoles hablan en lenguas, dice que todos los que estaban ahí les podían entender y se asombraban. ¿Cómo es posible que estos hombres hablen una lengua extraña, ¿verdad? Extranjera, lejana, si ellos son de aquí? Entonces, cuando hablaron en lenguas, no eran balbuceos, no eran Rambo, saca la bazuca, ni nada de esas cosas. Eran idiomas reales, vigentes, que todos los que estaban ahí comprendían. De manera que cuando alguien dice, oh, yo estoy hablando en lenguas, y dicen, dices, no, mi amigo, no entiendes lo que en ese pasaje se refiere a lenguas. Eran idiomas activos. Dice, bueno, a lo mejor es una lengua muerta de una tribu que ya no existe. Entonces, ¿cuál es el sentido de que hables en lenguas, verdad? Era para poder, en ese caso, en el Pentecostés, era para que todos fueran testigos de lo que estaba sucediendo ahí, ¿verdad? Y sabemos que el hecho de que se repartían las lenguas es porque tenían la encomienda de llevar el Evangelio a todas las naciones. Dios los había capacitado para cumplir la tarea que les encomendó. Y de ahí aprendemos otra cosa importante. Primero les encomendó y luego los capacitó, ¿verdad? Dios no dijo, a ver, híjole, necesito que vayan a todas las naciones, así que voy a escoger discípulos que hablen varios idiomas para que puedan cumplir la tarea. No, les dio las lenguas repartidas entre ellos, significa que no todos hablaban la misma, ¿verdad? De manera que cumplieran la tarea. Y esto, como lo vimos cuando analizamos a Moisés y su llamado, demuestra que Dios no elige al capacitado, sino que capacita al que elige. Y eso nos debe llenar de esperanza, porque somos una bola de inútiles, ¿verdad? Hay gente mucho más capaz que nosotros. ¿Por qué Dios no los usa a ellos? No, es que no se trata de que Dios elija al capacitado. Capacita al que elige y podemos confiar en que a pesar de nuestras deficiencias, Él nos capacita para cumplir la tarea. Luego dice el versículo 21, ese mismo día convocarán ustedes una fiesta solemne en honor al Señor y en ese día no harán ningún trabajo. Comentario Hélicos, dice, esta proclamación la hacía el sacerdote al pueblo con toques de trompeta. Dice también, de acuerdo con esta declaración y con el hecho de que los judíos durante el segundo templo lo consideraron como el día en que se dio el decálogo, los israelitas hasta el día de hoy guardan sagradamente ese festival el 6 y 7 de Sivan, es decir, entre la segunda quincena de mayo y la primera quincena de junio. Fíjate lo que dicen, se considera que es el día en que se le dio el decálogo. Es decir, desde la Pascua, sabemos que la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura les recuerda el día que salieron de Egipto. Y si tú rastreas el conteo aproximado hasta que llegaron al monte Sinaí y Dios les dio los 10 mandamientos, coincide con el cálculo de los 50 días. De manera que empieza la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Los israelitas deben de traer las primicias, pero cuando estén en la tierra prometida, empieza el conteo para llegar al momento en que Dios les dio la ley, les dio los 10 mandamientos, ¿verdad? ¿Qué de relevante tiene esto? Bueno, ¿qué es lo que sucedió en el Pentecostés en el Nuevo Testamento? El Espíritu Santo vino sobre los que estaban ahí y los capacitó, ¿verdad?
para que cumplieran la encomienda de llevar el Evangelio a todas las naciones. Ahora, dice el comentario Benson, un sábado o día de descanso llamado Pentecostés, que fue instituido en parte en memoria de la consumación de su liberación de Egipto, llevándolos desde allí al monte de Dios, o Sinaí, como Dios había prometido, y de esa admirable bendición de darles la ley en el 50º día, y formarlos en una república bajo su propio gobierno inmediato, y en parte en agradecimiento por el mayor progreso de su cosecha, ya que en la Pascua ofrecieron una ofrenda de acción a gracias a Dios por el comienzo de su cosecha. Dice, la perfección de esta fiesta fue el derramamiento del Espíritu Santo sobre los apóstoles en ese mismo día en el que se dio la ley. 50 días después de que Cristo, en esta Pascua, fue sacrificado por nosotros. Y en aquel día los apóstoles, habiendo recibido ellos mismos las primicias del Espíritu, engendraron 3,000 almas para la palabra de verdad como primicias de la iglesia cristiana. Fíjate la conexión. El día que Jesús es ofrecido, ¿verdad?, coincide con la Pascua. 50 días después se cumple la promesa de que el Espíritu Santo vendría sobre ellos, ¿verdad?, y les da poder. Ellos tenían que ofrecer, bueno, después de la Pascua eran las primicias, ¿verdad? Y luego en el día 50, que era día de reposo, tenían que otra vez ofrecer ofrenda de grano nuevo, del nuevo grano que se cosechó. Y el comentario Benson lo conecta de esta manera. Jesús murió, ¿verdad?, y había dejado a las primicias, ¿verdad?, los primeros frutos de la iglesia. Y luego, 50 días después, el Espíritu Santo viene sobre ellos, los capacita, y ese día, por el discurso de Pedro, se agregan como 3,000, sin contar mujeres y niños. De manera que hace un paralelismo entre lo que se ofrecía como primicias al empezar y lo que se ofrece como grano nuevo al terminar 50 días después, y vemos lo que sucedió con los discípulos. Entonces, de aquí vemos que la Pascua y el Pentecostés, que para este momento del tiempo no tiene mucho sentido, ¿verdad? ¿Por qué esperar 50 días? ¿Y por qué tenemos que traer otra ofrenda otra vez de grano nuevo en el día 50? ¿Por qué el día 50 es de reposo? Si tú partes solamente del conocimiento que tienen los israelitas hasta este punto, no hay ninguna razón, ¿verdad? Y Dios dice, estas son las fiestas que yo les digo porque yo soy el Señor, ¿verdad? Y tiene el enfoque de recordar lo que sucedió en Egipto, pero no hay ninguna explicación de por qué el día 50 es especial. Y por qué se presentaba una ofrenda de grano nuevo en el día 50. Eso lo entendemos hasta que vemos lo que sucedió con los apóstoles en el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo reparte lengua sobre ellos y se levanta una ofrenda para Dios de grano nuevo de los 3,000 hombres convertidos, sin contar mujeres y niños. De manera que el Pentecostés, la fiesta de las, del día 50, después de 7 semanas, hablaba de lo que Dios haría en el futuro. Y cómo coincidir con el sacrificio de Cristo, con el día en que repartiría su poder a los discípulos, estaba en directa conexión con lo que Dios estaba haciendo. Ahora, pregúntate a ti mismo, ¿podría alguien, antes de que se revelara lo que Jesús hizo en el Pentecostés, pudo antes alguien visualizar que eso era un evento en el futuro? No, es imposible. No se puede. Entonces, el Pentecostés, ese día, desde que se instituyó, ¿qué propósito tenía para los israelitas? ¿Qué entendían ellos o en qué se beneficiaban de eso? Su entendimiento quedaba vacío. Ellos tenían que obedecerlo, ¿verdad? Pero no había entendimiento de por qué. Entonces, ¿para quién escribió Dios esto? ¿Para quién o cuál era el objetivo, la audiencia objetivo de Dios al establecer esta fiesta desde que se las ordenó a los israelitas? Para todos aquellos que hemos sido salvos por medio de la predicación de los apóstoles y los que ellos enviaron, ¿verdad? O sea, para todos aquellos después del Pentecostés. Para todos ellos tiene sentido entender
de qué se trataba el Pentecostés. Hasta ese punto. Entonces, fíjate, me hace a mí pensar la profunda sabiduría de Dios revelada en su palabra, cuando nos muestra cosas que les ordenó, que no tienen sentido aparente en ese momento del tiempo, y después dices, ya entiendo, nos estaba diciendo lo que haría. El Cordero Pascual, cuando decimos simboliza a Cristo, embona perfectamente por lo que efectivamente sucedió con Cristo. Definitivamente era algo que hablaba del Mesías. Y era imposible que ningún ser humano antes del Pentecostés entendiera lo que eso significa. Ahora fíjate bien, si tú lees solo el Antiguo Testamento, hay muchísima información que no vas a poder comprender, ¿verdad? Hasta que lees el Nuevo Testamento. Pero cuando lees el Nuevo Testamento, prácticamente no vas a entender nada si no entiendes lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque ¿de dónde viene el concepto de Mesías? No del Nuevo Testamento. ¿De dónde vienen todas las profecías que el Mesías debía cumplir? ¿De dónde viene la necesidad de un pacto nuevo? No tiene sentido si no lees el Antiguo Testamento. De manera que no tienes la clave para entender la revelación completa de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, hasta que tienes los dos testamentos. Lees el Antiguo y está incompleto. Por eso, nuestros amigos judíos, cuando se niegan a aceptar el Nuevo Testamento, cometen errores de interpretación graves, pensando, como algunos los he escuchado, cuando les preguntas cómo Dios va a juzgar a las personas en el día del juicio final. Si la paga del pecado es muerte, ¿cómo se va a librar a alguien? Porque todos han pecado, ¿verdad? ¿Cómo te libras? Yo escuché a un rabino respetable por la comunidad judía decir, Dios en el día del juicio va a poner todas tus obras buenas en un lado de la balanza y todas tus obras malas al otro lado de la balanza. Y a donde se incline la balanza determina tu futuro. O sea, que si hiciste más malas obras que buenas, condenación. Si hiciste más buenas obras que malas, salvación. ¿Te parece que eso es justo? Dios es un Dios justo, ¿verdad? ¿Te parece que esa supuesta explicación del juicio final es justa? Pongamos un ejemplo. Un hombre que ha llevado una vida ejemplar, muy moral, resulta que en realidad era un asesino pedófilo, que mató en total a 6 niñas, después de violarlas. Pero era un hombre ejemplar para muchos, solo que era pedófilo y asesino. Entonces, 6 niñas que murieron contra muchísimas buenas obras que hizo. ¿A dónde se inclinará la balanza? Y dices, no, bueno, sí son 6 niñas, 6 malas obras contra muchísimas buenas obras, y alguno puede decir, pero no pesan lo mismo, ¿no? Quizás muchas buenas obras equivalen a una niña muerta. Y dice, bueno, ¿cuántas equivalen? ¿Cómo lo determinas? ¿Cuántas o buenas obras cuesta la vida de una niña? Y entran en un problema. Porque si dicen, no, las 6 pesan mucho más que cualquier otra, entonces va a ser condenado. Entonces tu sistema no funciona. ¿Esa es la de la balanza? No funciona, ¿verdad? Y dices, no, espérame, si hizo bastantes, imagínate que sí, se equivocó. Muchas buenas obras, mató a 6 niñas y luego todo el resto de su vida se pasó a hacer buenas obras, la balanza se va a inclinar a su favor. ¿Y es eso justo? Un juez que se encuentre en ese caso le diga, mira, bueno, tienes muchas obras buenas, hiciste unas malas, pero ganan las buenas, te dejo ir. ¿Eso sería un juez justo? Por supuesto que no, no hay justicia en eso. De hecho, si tú lees Ezequiel 18, así se describe. Si un hombre es recto, pero se aparta del camino, morirá por su pecado. No importa cuántas cosas buenas hizo, morirá por su pecado. Y al revés,
si un hombre muy malvado se aparta de sus malos caminos y empieza a caminar con el Señor, se salvará por su justicia independientemente de lo que hizo. Y dices, oye, pues entonces, ¿cómo le hacemos con la balanza? El concepto de la balanza no es bíblico. Y el concepto de que te conviertas al Señor y lo otro quedó atrás, si no entiendes el sacrificio de Cristo, sigue siendo una injusticia. Porque ¿cómo justificas a ese que hizo todo lo malo y después se convirtió? Es como muchos se burlaban cuando se acuerdan el ataque terrorista a las Torres Gemelas, que todo el mundo buscaba a Osama Bin Laden. Empezaron a circular memes en internet que decían que Osama Bin Laden estaba escondido, los soldados estaban a punto de encontrarlo y cuando lo encuentran y lo van a matar, Osama Bin Laden grita, Señor Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador. Y lo matan y despiertan en el cielo. Y le dicen, yes. Porque se alcanzó a salvar al último momento. Bueno, no funciona así. No, nada que ver, ¿verdad? No es que tú digas una oración de fe antes de morirte y te salvas. Es que Dios te regenere si a Él le place, cosa que ni siquiera tú pides. Nadie puede decir, antes de morirme, entonces ya me entrego al Señor. No, esas personas están muy equivocadas y es una idea muy generalizada, ¿verdad? Hay que hacerles ver, no, tú no decides cuando naces de nuevo. Eso es algo de Dios. Por eso es humíllate, arrepiéntete para que te perdone. Y es su misericordia, ¿verdad? No es ya haz esto y se acabó, ya te salvaste. No tiene sentido. Sería totalmente injusto. Hablar de alguien que es malvado y se arrepiente y se salva es injusto. La única forma de explicar la justicia de Dios cuando perdona al pecador es que la deuda ya fue pagada. Y si la deuda ya fue pagada, no hay injusticia. Habla solamente de gracia. Y si es gracia, no hay ninguna balanza de tus obras, porque la salvación fue gratuita. Por eso, para nuestros amigos judíos es imposible resolver el conflicto de la justicia de Dios al salvar a los pecadores, porque no hay razón para salvarlos. Y tienen que venir con esa idea del concepto de la balanza. Entonces, es muy interesante ver cómo el Antiguo Testamento, y piensa en el proceso que menciona el apóstol Pablo que él mismo vivió, ¿verdad? Camino a Damasco, Jesús lo convierte, ¿verdad? Va camino, lo tumba. ¿Qué quiere Señor? Al decirle Señor, le está diciendo Dios, en automático. Dios lo regeneró en automático, lo reconoce como Dios. Reconoce a Jesús como Dios. Jesús no le preguntó, ni le hizo una invitación, ni tocó la puerta de su corazón, ¿verdad? Lo regeneró. ¿Qué hizo Pablo? Si tú lees más adelante, fue y estuvo 3 años en Arabia estudiando. Y luego fue a Jerusalén la primera vez. ¿Por qué tuvo que irse a estudiar si él era un experto en toda la ley? ¿Por qué? Porque en todo lo que él sabía de la ley no podía explicar qué le había pasado con Jesús. Ahora, él perseguía a la iglesia porque consideraban que eran unos farsantes y que era una mentira que Jesús había resucitado. Los evangelios lo dicen, se propagó la idea de que los discípulos habían robado el cuerpo, lo que demuestra que nunca encontraron el cuerpo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tuvo que hacer Pablo? Después de la revelación de que Jesús lo regenera y le dice, estoy vivo, ahora, ¿cómo interpretas eso a la luz del Antiguo Testamento? Porque él es un experto en el Antiguo Testamento y no lo entiende. Con la información de quién es Jesús y lo que sucede, tiene que leer de nuevo todo el Antiguo Testamento para entender cómo Dios ya había hablado de eso. Eso fue lo que Jesús Jesús le dijo a los discípulos. La Escritura habla de mí, ¿verdad? La ley y los profetas, la manera de englobar a todo el Antiguo Testamento. La ley y los profetas habla de mí. Tuvo Pablo que ir al Antiguo Testamento y con la revelación de quién es Jesucristo, leer y entender todo lo que se refería. Eso es lo que pasó con los discípulos. Estaban tristes porque Jesús había muerto. Jesús los regaña, ya lo estudiamos, y les dice, ¿qué les pasa? Todo esto ya estaba profetizado de mí, y les explica. Los discípulos, que también conocían, no tanto como Pablo, ¿verdad?, pero conocían todo el Antiguo Testamento, se dieron cuenta que con la revelación de quién es Jesús, podías entender de lo que hablaba el Antiguo Testamento.
Ahora, un detalle muy lamentable es que a los cristianos no les gusta leer el Antiguo Testamento. O sea, que todo aquel cristiano que no sabe, no lee, no conoce el Antiguo Testamento, no entiende el Evangelio. Dice, bueno, sí, yo sé que la salvación es por gracia, sí, pero ¿por qué? Una pregunta que casi ningún cristiano sabe, ¿por qué tenía que morir Jesús? Muy buena pregunta. Tienes que ir al Antiguo Testamento y entender por qué. Leen la carta de los Hebreos, Jesús es nuestro sumo sacerdote. ¿A qué se refiere? No tiene sentido la carta de los Hebreos si no has pasado por Levítico. Así que las dos cosas, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, están interconectados. Estaba leyendo por ahí todas las conexiones que hay, referencias del Nuevo al Antiguo y todo lo que entiendes del Antiguo que apunta hacia el Nuevo, y dicen que la cantidad de conexiones es equiparable a la cantidad de conexiones entre las neuronas en el cerebro. De manera que la conexión entre los pasajes de la Biblia es como si fuese un cerebro. Tan profundo es la relación entre Antiguo y Nuevo Testamento que es imposible pensar que es una invención de unos pastores aburridos que no tenían nada que hacer ahí por los llanos y montes de Palestina, ¿verdad? Así que fíjate bien, el Pentecostés era una clarísima señal a lo que Dios haría en el futuro. Por último, de esta primera parte, Levítico 23-22, cuando llegue el tiempo de la cosecha, no siguen hasta el último rincón del campo, ni recojan todas las espigas que queden de la mies. Déjenlas para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor su Dios. Esto no tiene que ver específicamente con la fiesta del Pentecostés, ¿verdad? Hace una pausa y les recuerda lo que ya había especificado en Levítico 19. Esto precisamente ya había estado especificado. Dice el comentario Benson, y es observable que, aunque el asunto presente es solo concerniente a la adoración a Dios, o sea, las fiestas, él hace una especie de pausa para repetir una ley anterior de proveer a los pobres, para mostrar que nuestra devoción a Dios es poco estimada por Él si no se acompaña de actos de caridad hacia los hombres. Comentario Hélicos. En medio del regocijo y agradecimiento a Dios por una abundante cosecha, Dios vuelve a inculcar el deber de acordarse de los pobres y recuerda a los propietarios de la tierra que los necesitados tienen legalmente una parte del producto, tal como está establecido en Levítico 19. La fe sin obras es muerta, ¿verdad? Les está diciendo todo lo que deben de hacer, la ley que deben observar, los sacrificios, las fechas, y luego les dice, hey, y los pobres. Obediencia sin misericordia no es aceptable. Al árbol, dijo Jesús, ¿lo conoces? Por sus frutos. Creo que como iglesia y las cosas que hemos vivido debemos entender que muchas personas parecen cristianas entre nosotros. Y luego Dios saca a la luz sus obras y dices, no puede ser cristiano. ¿Cómo lo sabes? Mira las cosas que hace. Un hombre o una mujer pueden parecer impecables a nuestros ojos. Nunca te imaginarías que hicieran lo que después sale a la luz que hacen. Y se vuelve claro lo que decía el apóstol. Estaban con nosotros, mas no eran de nosotros. Su salida sirve para demostrar que no eran de nosotros. Cualquiera que se propusiera obedecer las leyes de las fiestas, pero no cumple con la parte de ayudar a los pobres, lo está haciendo mal. Nos esforzamos por obedecer a Dios, pero sin olvidar que el buen árbol, dice la Escritura, da buen fruto. Cualquier persona que diga, yo me congrego sin falta cada domingo y vengo cada miércoles y cada reunión de mujeres, lo que sea. Me levanto a las 5 de la mañana a orar, sí, lo que sea, pero no hay frutos del Espíritu Santo en ti, de nada te sirve.
Eres, como Jesús dijo, un sepulcro blanqueado. Por fuera hermoso, por dentro lleno de gusanos. Así que vemos que lo que Dios dice en el Antiguo Testamento, en esencia, es lo mismo que dice en el Nuevo Testamento. Porque hay quienes dicen, no, es que mira, el Dios del Antiguo Testamento no puede ser el Dios del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque son muy diferentes. El del Antiguo Testamento es bien estricto y te mata si no obedeces. El del Nuevo Testamento es pura dulzura, amor y paz. Otra vez, no entiendes, ¿verdad? Es el mismo Dios, es exactamente el mismo objetivo. La diferencia es que Cristo pagó la deuda. Dios no ha cambiado, pagó la deuda, por eso vivimos bajo el pacto de gracia. Esa es la diferencia. Y bueno, hasta aquí nos quedamos. Esta es la primera parte del capítulo, si Dios lo permite. La próxima estudiamos el resto. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Para mí ha sido de mucho beneficio estar estudiando Levítico. Me abre los ojos a muchísimas cosas que no son evidentes en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Cosas que los cristianos han leído y conocen y hasta las tienen memorizadas, pero no las entendemos hasta que leemos Levítico. Y espero que, como Dios demanda, no se quede nada más en nuestro cerebro, ¿verdad? Que haya una consecuencia, un cambio en nosotros. Entender lo que es la gracia, entender lo que mereces y lo que Dios te ha dado, entender por qué te lo ha dado, no porque te portas bien, sino por su misericordia y por su gracia, porque a Él le place. Hay tanto que aprender, tan profunda es la sabiduría de Dios que no nos va a alcanzar la eternidad para acabar de aprender, ¿verdad? Que vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque es tanto lo que tú has puesto en la Escritura, es tanta la sabiduría que revela, Señor, cuando entendemos cómo las cosas apuntaban a Cristo y a su obra redentora. Tu palabra dice que eres galardonador de los que te buscan. Y creo que podemos comprenderlo, Señor, cuando nos ponemos a estudiar tu palabra. Encontramos cosas que no nos esperábamos, encontramos nuevo entendimiento, una mayor profundidad en lo que creíamos que entendíamos. Y eso nunca se detiene y sabemos que es solamente posible por el Espíritu Santo en nosotros. Por eso cuando leemos tu palabra y aprendemos y conectamos nuevas cosas, tenemos la evidencia que somos tus hijos, que tu Espíritu Santo nos guía y nos enseña, que tú recompensas al que te busca. Todos pueden leer la Biblia y obtener el conocimiento necesario para la salvación, pero los que profundizan en tu palabra, Señor, los recompensas con un entendimiento mayor. Concédenos, como dice la carta a los Hebreos, ser maestros y no como niños, que debiendo ya ser maestros todavía necesitamos leche espiritual. Haznos madurar, Señor, para comer carne, para poder profundizar en tu palabra y poder enseñar a otros. El ser maestros en tu palabra para tener el conocimiento, el entendimiento y las obras necesarias para poder enseñar a otros, también por medio del ejemplo. Muchas gracias porque es imposible para nosotros aprender de tu palabra, a menos que tú nos concedas eso. Por eso, Señor, haznos crecer en humildad, sabiendo que no es que nosotros seamos astutos o inteligentes, sino al contrario, tu palabra afirma que de lo más vil y despreciable tomaste, y eso somos nosotros. Enséñanos, Padre, a caminar en humildad, al mismo tiempo que agradecemos el que nos permitas entender y saborear tu profunda sabiduría por medio de tu palabra. Gracias. Amén. Pueden sentarse, pasamos a la sección de preguntas. Si es que las hay, vamos a dedicar como máximo 15 minutos a responder las preguntas.
y hasta este momento no ha llegado ninguna, ¿verdad? Me lucí esta vez, pura claridad. Bueno, mira, voy a pasar a los avisos. No, pero les iba a dar tiempo, pero no se ve que alguien esté escribiendo, ¿verdad? Porque luego me voy con carga de conciencia de que alguien está escribiendo su pregunta y no le dieron chance. Bueno, entonces no hay, vamos a dar por terminada la sesión de preguntas porque no hay evidencia de que nadie esté escribiendo ninguna pregunta. O nadie nos siguió en línea, o todo quedó clarísimo. Bueno, tampoco es de fuerza, ¿verdad? Terminamos entonces con la sesión de preguntas, ha sido la más rápida de la historia. Y terminamos con la transmisión. Si Dios quiere, nos vemos este próximo domingo.